La obra maestra de Erasmo de Róterdam es Elogio de la locura, también llamada Elogio de la necedad, de la estupidez o de la estulticia. En esta sátira el también filólogo hace hablar a la necedad, la cual se elogia a sí misma, de ahí el nombre del libro. El capítulo 18 se titula La necedad en los banquetes o fiestas, dice: sin la sazón de la necedad, ningún banquete en absoluto puede resultar agradable. Tanto es así que si no hay uno que con necedad real o simulada mueva risa, se hace asistir a algún bufón, o se procura la compañía de un parásito ridículo que con sus jovialidades, es decir, con palabras necias, ahuyente el silencio y la tristeza de la fiesta. Es indispensable y hasta obligatorio que en las fiestas haya alegría y jolgorio, lo cual es posible por medio de actos y palabras que hagan reír, sin los cuales nadie se podría divertir. La necedad o tontería es oportuna en este caso. Además afirma: ¿para qué serviría llenarse la panza de tantos dulces, de tantas exquisiteces, de tantas golosinas, si al mismo tiempo los ojos, los oídos y el ánimo todo no se complaciesen entre risas, diversiones y bromas? Para la necedad es gracias a ella que se tiene ese extremo placer, que es comer delicioso y riendo o divirtiéndose al máximo, como si una de esas cosas no fuera suficiente. Señala que la naturaleza de esos pasatiempos es tal que cuanto más tienen de estúpidas, tanto más favorecen la vida de los mortales, la cual cuando es triste no merece ser llamada vida, y triste discurrirá la vida por fuerza si no se libran con esos deleites del tedio, que es hermano de la tristeza. Como en capítulos anteriores, la necedad se atribuye el origen de la vida, la reproducción y el enamoramiento, según lo cual cuanto más tonterías uno haga, más feliz será. Después el capítulo 19 se titula La locura como base de la amistad, en el cual pretende probar que sin locura o necedad no se puede tener amigos. Dice: veamos, hacer la vista gorda, dejarse engañar, cegarse, dejarse alucinar por los vicios de los amigos, así como errar y admirar notables defectos como si fueran virtudes. ¿No es acaso algo muy parecido a la necedad? Esta necedad es la única que mantiene las relaciones y une a los amigos. Este comportamiento tan común equivale a hacerse el tonto o el loco. Por eso es un tipo de necedad o locura. Sin mentiras y disimulo no podrían tenerse amigos, afirma. ¿Cómo podrían gozar una hora seguida de la dulce amistad si no la mantuviese la ingenuidad, es decir, la necedad, o si quieren la indulgencia para con las debilidades del prójimo? Algunos también llaman a esta conducta humildad, pero Erasmo hace una aclaración, dice: pero me refiero a la generalidad de los hombres, de los cuales ninguno nace sin defectos, siendo el mejor de todos aquel que tiene menos, pues en los sabios gente endiosada, o no arraiga la amistad o la vuelven desagradable e insípida. La necedad es enemiga de la sabiduría. En esta obra ambas se ridiculizan. El sabio desprecia el placer, y es sincero, por lo cual no puede mentir ni en su comportamiento, y la locura se burla de eso. Luego sigue el capítulo 20, titulado La locura es la base del matrimonio. Empieza diciendo: lo que queda dicho de la amistad puede aplicarse con mayor razón al matrimonio, pues es la unión por vida de dos individuos. También en otro capítulo dice que el matrimonio se debe a la irreflexión, locura o demencia, pero aquí continúa diciendo: oh, qué divorcios o cosas peores que divorcios habría por todas partes si el trato familiar entre marido y mujer no fuese sostenido y alimentado por medio de la adulación, de la broma, de la indulgencia, del engaño y del disimulo. Principalmente al enamorarse tuvieron que comportarse de esa manera, hacer tonterías para gustarse, soportarse incluso engaños con tal de no separarse. Pregunta: ¿no es preferible engañarse de esa manera a dejarse consumir por los celos y convertirlo todo en escena de tragedia? Y así termina este capítulo. Dice: a la necedad se debe que la esposa sea agradable al marido y que éste guste a su mujer, a fin de que la casa permanezca tranquila. De manera que si la locura o necedad es la base del matrimonio, de la amistad, de las reuniones y de las fiestas, entonces la conclusión es que también es la base de la sociedad, que es el título del capítulo 21, que dice: en suma, sin la necedad, ningún trato, ninguna relación en la vida podrían ser felices ni estables. Sin la necedad, el pueblo no soportaría largo tiempo al gobernante, ni el señor a su criado, ni la criada a la dueña, ni el discípulo al maestro, ni el amigo al amigo, ni la esposa al marido, ni el propietario al inquilino, ni el anfitrión al huésped, si no se engañaran mutuamente, si no se adularan unos a otros y usaran de la complacencia, frotándose recíprocamente con la miel de la necedad. La cuestión es soportar no solo a los demás, sino a uno mismo, pues.
Si se prescindiese de la necedad, no solo nadie podría soportar a otro, sino que cada uno sentiría disgusto de sí mismo, y sus cosas le causarían desprecio, se resultaría odioso. Por esa razón, el amor propio también es muy importante y la función que cumple junto a la necedad. Así se llama el capítulo 22 que dice: ¿qué lograría realizar bellamente el hombre para sí o para los demás, si no le tendiese su mano el amor propio, es decir, filautía, que bien puedo llamar mi hermana, porque con tanta diligencia me suple en todas partes? De alguna forma el amor propio conlleva a la necedad, así asegura. ¿Hay algo que sea más necio que la complacencia y la admiración de sí mismo? Pero si uno está descontento de sí mismo, ¿qué podría hacer con gentileza, con gracia y con dignidad? Es indispensable que uno se apruebe y se quiera a sí mismo para hacer algo. De lo contrario, andaría desganado y esperaría el aliento de otros. Por ello concluye: este es precisamente el beneficio que ofrece mi querido amor propio, que nadie esté descontento de su aspecto, de su carácter, de su familia, de su propio puesto, de su conducta, de su propia patria. Finalmente, así como la necedad produce la amistad y la sociedad, también provoca lo contrario, que es la guerra. El capítulo 23 se titula «La necedad es causa de la guerra». Pregunta: ¿hay algo más estúpido que emprender una lucha en la que una y otra partes salen siempre más perjudicadas que beneficiadas? De los que caen no se dice ni una palabra. Ambos bandos pierden, aunque uno menos que otro. Se suele hablar bien del vencedor y a veces muy mal del vencido. La palabra del vencedor se impone. Sobre los militares dice: hombres robustos y vigorosos es lo que se necesita, que tengan el máximo de audacia y de seso el mínimo. A no ser que se prefiera como soldado a un Demóstenes, quien siguiendo el ejemplo de Arquíloco, apenas vio al enemigo y arrojó el escudo y huyó, mostrándose tan cobarde soldado como experto orador. Los enemigos del famoso orador Demóstenes le acusaron de haber huido de la batalla de Queronea, mientras que Arquíloco sí admitió que huyó para salvarse. Por último, reconoce la inteligencia militar, dice: pero la inteligencia, dirán, tiene mucha importancia en las guerras. Eso es cierto para el general, pero aún así es una inteligencia militar y no filosófica. Por lo demás, son los parásitos, los alcahuetes, los criminales, los villanos, los estúpidos y los deudores arruinados y, en fin, heces humanas, quienes ejecutan hazañas tan ilustres, y no las lumbreras de la filosofía.